Materiales compuestos. Bienvenidos a este video en el que vamos a explicar qué son los materiales compuestos, sus propiedades, tipos y un artículo que ejemplifica su aplicación. Comencemos. ¿Qué son los materiales compuestos? Un material compuesto es aquel formado por dos o más componentes, de forma que las propiedades del material final sean superiores que las de los componentes por separado. Los materiales compuestos que se generan presentan mejores características. Por ejemplo, pueden ser más fuertes, más ligeros o resistentes a la electricidad, etc., ya que suelen diseñarse para ejercer un determinado uso que requiera mayor resistencia, eficiencia o durabilidad. Sus propiedades. Los materiales compuestos poseen propiedades químicas o físicas notablemente diferentes que se fusionan para crear un material con propiedades distintas a las de los elementos individuales. Ahora, pasando a los tipos. Este tipo de materiales están formados por dos componentes. Número 1, la matriz, que configura la pieza geométricamente, da cohesión al material, suele ser flexible y poco resistente y transmite los esfuerzos de una fibra a otra. Y número 2, el refuerzo, que proporciona rigidez y resistencia a los materiales compuestos. Por lo tanto, podemos clasificar a los materiales compuestos bien según sea el tipo de matriz o el tipo de refuerzo. Entonces, los materiales compuestos según el tipo de matriz tenemos que a los materiales compuestos de matriz metálica, a los materiales compuestos de matriz cerámica y a los materiales compuestos de matriz orgánica. Por otro lado, los materiales compuestos según los refuerzos. En cuanto a los refuerzos, existen diferentes tipos de ellos, como las fibras de carbono, las fibras de vidrio, las fibras de ceramida, las fibras naturales, etc. Los materiales compuestos de matriz polimérica con refuerzos de fibra son los que más se utilizan gracias a su ligereza y excelentes propiedades mecánicas. Las principales fibras utilizadas como refuerzos son fibras de vidrio, fibras de carbono, fibras de boro, fibras cerámicas, fibras metálicas, fibras de aramida, fibras naturales como el sisal, el cáñamo, el lino, etc. Independientemente del tipo de material del que estén hechas, las fibras pueden aparecer de forma de mechas, esteras o tejidos. Por otro lado, los materiales compuestos también pueden clasificarse dependiendo de la estructura que lo conforme. Tenemos las estructuras tipo sándwich, que son compuestas por un núcleo y capas. Permiten mejorar las propiedades mecánicas, pero sin un aumento excesivo de peso. También mejoran el aislamiento térmico y acústico. Y por otro lado, las estructuras monolíticas, que son piezas con una geometría compleja, formadas por tejidos superpuestos con orientaciones particulares, permiten obtener características específicas. Este tipo de materiales están destinados a soportar las cargas estructurales más pesadas. Ahora, pasando al artículo que elegí para ejemplificar la aplicación de los materiales compuestos, es el siguiente. Análisis sistemático de estructuras de materiales compuestos, carbono epoxi, tipo sándwich, utilizadas en aplicaciones aeronáuticas. Comenzando con un breve resumen del contenido del artículo. Este artículo tiene por objetivo analizar las ventajas y desventajas que presenta una estructura tipo sándwich de materiales compuestos carbono epoxi en aplicaciones aeronáuticas, así como su proceso de fabricación y el mantenimiento aplicado a las mismas. El alcance de los materiales compuestos. El estudio de los materiales compuestos es multidisciplinario e involucra disciplinas como la ciencia de los materiales, donde se desarrolla la fibra y la matriz para obtener las mejores propiedades físicas, la mecánica estructural, donde se analiza la estructura, el diseño mecánico, donde se diseña la estructura, y por último, la fabricación, donde se busca un proceso de fabricación rentable. ¿Qué es un material compuesto carbono epoxi? Un material compuesto, como mencionamos anteriormente, es un sistema material que consiste en dos o más fases en una escala macroscópica, cuyo desempeño y propiedades mecánicas están diseñadas para superar a las de los constituyentes por separado. En aplicaciones estructurales generalmente se tiene una fase más rígida y resistente denominada refuerzo, en este caso las fibras de carbono, y una fase menos rígida y resistente denominada matriz, en este caso la resina epoxi,
que se encarga de contener los refuerzos, protegerlos de daños químicos y mecánicos. Además, distribuye las cargas para equilibrar el conjunto. Luego, la descripción de una estructura tipo sándwich. Una construcción tipo sándwich es un concepto de panel estructural que consiste en su forma más simple en dos láminas frontales relativamente finas paralelas, unidas y separadas por un núcleo relativamente grueso y ligero. Dichas estructuras de materiales compuestos tipo sándwich se caracterizan por elevar notablemente la rigidez a flexión y torsión de la placa. Son ideales para aumentar la estabilidad en compresión de placas. Propiedades y materiales. Los laminados de las estructuras tipo sándwich pueden ser fabricados con fibras de vidrio, fibras de aramida o fibras de carbono embebidas en una matriz, la misma que puede ser poliéster, viniliéster o epoxi. En las aplicaciones de interés en la presente investigación se analizaron los laminados fabricados de fibras de carbono junto con matriz epoxi, ya que son las más utilizadas en la industria aeronáutica. Procesos de manufactura. Las estructuras de carbono epoxi tipo sándwich pueden ser fabricadas a través de diferentes procesos de manufactura. Esto dependerá de la calidad y propiedades mecánicas finales que se desea obtener. El proceso más simple es la laminación manual, que podemos verla en la imagen superior derecho. Luego tenemos la infusión y sus variantes, que es la figura inferior izquierda, hasta llegar al Prepec autoclave, donde se obtienen las mejores propiedades, las mismas que en su mayoría se usan en la fabricación de componentes de aeronaves, que es la imagen inferior derecha. La evolución de las estructuras tipo sándwich. El uso de estructuras de materiales compuestos tipo sándwich sigue aumentando rápidamente en aplicaciones que van desde satélites hasta sistemas de energía eólico. Las numerosas ventajas que proporciona este tipo de construcción, el desarrollo de nuevos materiales y la necesidad de estructuras de alto rendimiento y bajo peso aseguran que estas estructuras seguirán teniendo alta demanda en varias industrias. A lo largo del tiempo se ha venido incorporando las estructuras de materiales compuestos tipo sándwich a diferentes partes de aeronaves, en transbordadores, embarcaciones y casi todas las estructuras de los satélites se constituyen en sándwich. Ventajas y desventajas. Como resultado de que los materiales compuestos se han utilizado en casi todas las industrias, para una aplicación en específico se debe tener en consideración las ventajas y desventajas que nos brinda una estructura tipo sándwich frente a otro tipo de estructura. Por lo que en ventajas tenemos que son de menor peso, resisten a la corrosión, menor desperdicio de material, reducción en la cantidad de partes, absorción de microondas de radar, coeficiente de expansión térmica muy bajo. Y en desventajas tenemos que tienen un mayor costo, mayor complejidad en el diseño, corrosión galvánica en contacto con metales, degradación de las propiedades mecánicas con la temperatura y humedad extrema, sensible a cargas puntuales y la inspección complicada y costosa. Aplicaciones en la industria aeronáutica. Recientemente se han desarrollado métodos de fabricación más rentables, como el moldeo por transferencia de resina y la pultrusión, y la mejora de los sistemas de resina y fibra que proporcionan una mayor tenacidad. Están haciendo que los materiales compuestos sean candidatos muy fuertes para los nuevos diseños, como por ejemplo los dos fabricantes de aeronaves comerciales reconocidos a nivel mundial, Boeing y Airbus. La aeronave Boeing 787. Las aplicaciones de materiales compuestos suponen aproximadamente el 50% del total del fuselaje, mientras que la aeronave Airbus A350 se tiene el 53%. Arriba tenemos la aeronave Boeing 787 y en la imagen de abajo la aeronave Airbus A350. En el caso de las aeronaves Airbus, que son las que utilizan en mayor medida materiales compuestos, se utilizan estructuras de carbono epoxi tipo sándwich en diferentes componentes debido a la ventaja que ofrecen, como se indica anteriormente. Se utilizan principalmente en partes internas y externas en los motores, como podemos ver en las siguientes imágenes. También se utilizan en la fabricación de componentes estructurales fijos y móviles de las alas de las aeronaves, como se observa de igual forma en las imágenes expuestas en esta diapositiva.
Se pueden observar de manera general las principales aplicaciones de estructuras de carbono epoxi, que son las que están en color celeste, tipo sándwich en diferentes componentes de una nave Airbus A320, que es similar a los demás modelos de este fabricante. Además, se observa que existen otros componentes que son fabricados de materiales compuestos con otro tipo de fibras, en una cantidad mínima, ya que satisfacen algunos requerimientos especiales. Conclusiones. Primeramente, una estructura de materiales compuestos tipo sándwich no necesariamente debe seguir la misma filosofía de análisis y diseño que las estructuras metálicas, aprovechando así de mejor manera las fortalezas que ofrece el material compuesto y aplicarlo de manera óptima en diferentes componentes de los aeronaves. 2. A medida que avanzan las tecnologías de fabricación de las estructuras de materiales compuestos y de aluminio, y con la experiencia de servicio, las opciones preferidas cambiarán con el tiempo. La tendencia de utilización de materiales compuestos va en aumento, superando hoy en día ya el 50% de la estructura total de las aeronaves comerciales. Y número 3. Una vez que una estructura de carbono epoxi está en servicio, deberá ser inspeccionada regularmente para encontrar cualquier posible daño. Las aeronaves en particular se examinan regularmente para garantizar la seguridad. Reconocer los peligros típicos en servicio y los daños asociados puede ayudar a detectar posibles daños con diferentes técnicas de inspección. Como podemos ver, los materiales compuestos de carbono epoxi tipo sándwich se comportan de forma muy diferente a estructuras metálicas en muchos aspectos. Esto es muy importante en una aeronave, ya que la reducción del peso de la estructura del avión conlleva a que se pueda llevar mayor carga útil, que son los pasajeros y la carga. Por ende, la aeronave será más rentable, más eficiente y con un consumo de combustible menor, lo que implica menor contaminación. También hay que considerar que la fabricación de estructuras de materiales compuestos tipo sándwich es un campo muy diverso con múltiples métodos para lograr un objetivo singular. Por último, es necesario comprender cómo el diseño de los materiales compuestos difiere de los metales y cómo afecta esto a la metodología de diseño de los componentes utilizados en las aeronaves. Así que con este artículo podemos ver la aplicación de los materiales compuestos y podemos ver qué ventajas y desventajas nos aporta, en este caso, en la fabricación de aeronaves.